Hola, buenas tardes. Perdón la tardanza, pero no me abría las reuniones. Me habían desaparecido las reuniones. Hola, ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo han pasado? bien, profe. Bien. Bien, acá estamos. Vieron que le subí todos los links de las clases que quedaron grabadas en YouTube, porque yo al final no me acordaba cuáles había subido y cuáles no. Y digo, voy a hacer un documento que tenga todas, que ya me queda a mí a mano también. Me organiza un poquito la vida. Y además, si alguno por casualidad lo pierdo, lo pide, lo tengo ya guardado. Algunos links, por lo que vi, estuve mirando, tienen los archivos dañados, esos son los que no pude subir. Hay una clase de 2 que dimos y la del 14, que no sé por qué motivo no quedó grabado. Hay como un archivo vacío ahí, no sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó. Porque una vez vos no estabas grabando y no sé si Ah, te avisé. capaz que era eso entonces, por eso no quedó una cosa ahí vacía, no sé qué. Pero había un archivo, pero era como que no tenía nada. No sé si estaba dañado o no estaba dañado, pero yo lo puse como archivo dañado para tenerlo claro que ese archivo no está. ¿Está? Pero la mayor parte de las clases quedaron, tanto práctico como teórico. Vieron que hay 2 de práctico, hay que fijarse a quién le toca los viernes, mirar la de los viernes, y a quién le toca los martes, mirar la de los martes. Pueden mirar las 2 si quieren, pero para no perder tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo les ha ido con la lectura que tenían para hoy? Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver, ¿qué me cuenta de qué se trata esa lectura? ¿Cuál es el tema principal de salud? El La concepto, homeostasis. la homeostasis. Y se acuerdan que ayer estuvimos hablando de eso mismo. ¿Qué es la homeostasis? ¿No era el equilibrio de la célula? Exactamente, el equilibrio. Homeostasis es equilibrio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar este PowerPoint acá porque así lo abro. Y vamos a empezar a ver un poquitito entre lo que leyeron y lo que yo les presento, a armar un poquito este tema. ¿Sí? Nosotros ayer vimos la importancia que tiene la homeostasis porque el equilibrio biofísico, psicosocial y ambiental dependía del buen funcionamiento de las células. ¿Sí? Si las células no funcionaban bien, no íbamos a poder nunca mantener un equilibrio porque ese metabolismo es necesario para todo, para relacionarnos con el mundo, para relacionarnos con otros, para funcionar bien todo nuestro cuerpo, los órganos, los tejidos, ¿verdad? Y también, estando bien física y psíquicamente, vamos a estar funcionando a nivel social, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como nosotros estamos haciendo intercambio de materia y energía con el ambiente, también esas funciones celulares nos van a permitir eso. Bueno, por eso el tema de homeostasis acá, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la homeostasis acá? Bueno, justamente el equilibrio ese que nosotros vimos que es necesario, ¿verdad? Recibe el nombre de homeostasis. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa la palabra homeostasis? Desglosémosla como si fuera haciendo como hicimos con eucariota y procariota, que hicimos un estudio etimológico. ¿Qué significa la palabra homeostasis? ¿O de dónde proviene? A ver. Homeo me suena a homeopatía. Bueno, la homeopatía, lo homogéneo, ¿de dónde viene? ¿Algo homogéneo qué es? Que todos sus componentes son iguales. Ahí va, algo que está igual. Acá tengo el homeo, algo igual. ¿Y stasis qué será? Estado. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna otra sugerencia? Homeo es igual. Sí. ¿Y estasis?
Detención, algo así. Algo que se detiene. O sea, eso es lo que quiere decir, permanencia, detención, ¿verdad? ¿En qué sentido se dice esto? Permanecer igual. ¿Qué quiere decir permanecer igual con lo que veníamos viendo del equilibrio? Porque la homeostasis es como que intenta mantener siempre el equilibrio, ¿no? O sea, intenta mantener siempre los valores que tiene que tener el medio en el que está la célula de manera lo más constante posible. ¿Es un equilibrio estático este? Creo que no. No, justamente que no. Acuérdense que hasta cuando definimos la salud, el equilibrio siempre ¿cómo es? Se puede cambiar. Cambiante. Cambiante, Dinámico. decíamos dinámico, ¿se acuerdan? Es un equilibrio que está en permanente movimiento. Y nosotros estábamos sanos siempre y cuando podíamos retomar a ese equilibrio. Bueno, justamente, la homeostasis trata de eso mismo, de captar los desequilibrios, hacer algo para que se eviten los desequilibrios y retomar el equilibrio. ¿Sí? Justamente la definición que da la OMS de homeostasis dice que es la condición de equilibrio dinámico del medio interno mantenida mediante la interrelación de múltiples procesos de regulación corporal. Si analizamos esa palabra, condición de equilibrio dinámico, estamos aludiendo ¿a qué? Condición de equilibrio dinámico del medio interno. ¿Qué cosas tienen que estar en equilibrio en el medio interno? Tendríamos que saber. Las células. ¿Las células estarían formando parte del medio interno? ¿Solo las Sí. células? Y Yo tengo la célula, adentro de la célula el citosol con todas sus estructuras, y afuera de la célula, ¿qué tengo? ¿Qué hay afuera de la célula? Que lo separa la membrana. Ya lo hemos dicho eso. Agua. ¿Se acuerdan que hay una solución con agua? ¿Sí? Hay un medio extracelular. ¿Sí? Entonces, las características químicas, la composición química de ese medio extracelular, ¿es igual a la del medio intracelular? No. No. Hay, ¿se acuerdan? Diferencias, hay gradientes. ¿Se acuerdan cuando vimos membrana? Que hablábamos que hay diferencias entre el afuera y el adentro de la célula. ¿Sí? Bueno, esas diferencias que tienen que mantener el equilibrio para que las células funcionen es lo que se conoce como medio interno. O sea, ese líquido intracelular, ese líquido extracelular es el medio interno. ¿Sí? Entonces, esas condiciones en que están sus moléculas, sus iones, sus elementos químicos dentro de ese medio interno, tienen que estar en un rango, ¿verdad?, que permita mantener el equilibrio. ¿Sí? Vieron que hay una pregunta en el ejercicio que le dice, ¿por qué cuando se van a hacer un examen de sangre o de orina tienen que ir en ayunas? ¿Qué les parece? Viendo esta definición, ¿no? Porque ya en la sangre está más regulada cuando están en ayunas porque no estamos consumiendo nutrientes ni haciendo todo lo que sea el metabolismo. Exacto. Es decir, no fue modificado, es la situación normal de nuestro cuerpo. Cuando nosotros ingerimos un alimento, le variamos la composición química al cuerpo, a ese medio interno. Lo llenamos a la sangre de nutrientes que vienen del intestino, lo cargamos que después la sangre se encarga de distribuir y meter donde corresponda, ¿verdad? Para volver al equilibrio. ¿Sí? Entonces, si nosotros no fuéramos en ayuna, los valores que nos dan serían como patológicos. ¿Sí? Imagínense que no ayunaron y van con el café con leche que se tomaron y las medialunas que se comieron. Cuando van a analizar la glicemia, ¿qué se encuentran? Márgenes elevados, no sé. No sé Exacto. lo que Y eso es,
¿Esa es la realidad? ¿Realmente tienen esos márgenes de glicemia elevados siempre? No. No, No. ¿verdad? Es decir, es circunstancial, hasta que venga la insulina, saque toda esa glucosa y vuelva al equilibrio, ¿no? Entonces, justamente por eso es necesario ir a hacerse un examen médico en ayunas, sin haber modificado el medio interno. ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron Sí. eso? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ahora que sabemos lo que es la homeostasis, vamos a ver qué es lo que hace la homeostasis. Son 3 cosas. Una, detectar los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, el que estábamos planteando ahora. Aumentó la glucosa en sangre porque ingirieron alimentos dulces. ¿Sí? Tiene que haber una zona del cuerpo que se encargue de detectar los cambios. ¿Sí? Después que detectó los cambios, tiene que activar los mecanismos para que esa glucosa que está en exceso en la sangre sea retirada de la sangre, ¿sí? Y llevada a donde corresponde. Y por lo tanto, el valor del medio interno vuelve a equilibrarse. Y lo otro es que tiene que mantener las condiciones internas generalmente estables. Si ese mecanismo no saca la glucosa excesiva, indudablemente que las condiciones internas van a variar y ahí se produce un desequilibrio y se produce una enfermedad. En este caso, una diabetes. ¿De acuerdo? Así que entonces, ¿la homeostasis qué es? Es la capacidad que tiene el cuerpo, ¿verdad?, de darse cuenta que hubo un cambio, ¿sí? Y enseguida poner en marcha una serie de acciones para que las condiciones que tienen que ser estables vuelvan a la estabilidad. Esas condiciones que se desestabilizaron vuelvan a la estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata el ejercicio 1 y 2. Había que detectar qué cambios ocurrieron en esas 2 situaciones, ¿sí? ¿Qué mecanismos se pusieron en marcha en esas 2 situaciones para lograr llevar a las condiciones internas al equilibrio de nuevo? ¿De qué trataba el caso 1? ¿Los miraron? Yo lo único que vi es una embarazada o algo así, ¿no? El 2 es una embarazada. ¿Qué está haciendo la embarazada? Está Creo dando que a ya está luz. en parto. Exacto, ya está en el trabajo de parto. Está a punto de expulsar su bebé. Después de 12 horas, como nos dice ahí, está a punto de expulsar su bebé. ¿Sí? ¿Esa es una condición normal? No, ¿Estar pariendo todo el tiempo? no. No. Para el parto se da en un punto del embarazo, al final, al término, porque si se da antes, ¿qué pasa? No sobrevive el bebé. No Lo más está apto. probable es que no sobreviva, o si no, nazca prematuro, ¿sí? Con todos los problemas que eso trae. Entonces, hay unas determinadas señales que se producen en el momento del parto, que es generalmente entre las 38 y las 40 semanas, que cambian las condiciones internas. ¿Cuál es el componente más importante de ese trabajo de parto? ¿Qué empieza a suceder ahí? ¿Por qué empieza el parto? Por las contracciones. Bueno, pero las contracciones no es lo primero. ¿Cómo sabe el útero que se tiene que empezar a contraer? Primero hay que detectar el cambio. La contracción es para poder, sería el mecanismo que tiene el cuerpo para estabilizar ese cambio. ¿Cuál es el cambio que hace que un útero empiece a contraerse? Es el bebé. El bebé ya no tiene espacio, entonces ya no se puede mover casi adentro del útero de la madre. ¿Y qué hace? Se coloca en una posición para encontrar más espacio. Entonces su cabeza o sus nalgas o sus pies empiezan a golpear el cuello del útero. Ese estímulo es captado ¿por quién? Por la madre. ¿La ¿Qué placenta? parte de la madre capta que el bebé está intentando salir? Con el sistema nervioso. Exacto, un sector del sistema nervioso muy importante que deben haber visto inclusive, si vieron el mecanismo de regulación de qué se trata, vieron quién está presente.
¿Qué parte del sistema nervioso es la que detecta esas contracciones, mejor dicho, esos empujes que hace el bebé en el cuello del útero? El periférico, ¿Qué o parte? sea, Sí, las terminaciones nerviosas. es totalmente inconsciente, ¿verdad? Pero ¿qué parte del sistema nervioso central es la que se dedica a detectar que está ocurriendo eso? Y que creo que es nuestro centro de control de todo, ¿no? Es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo detecta eso. Entonces el hipotálamo, que es una parte del cerebro, una parte inferior del cerebro, más exactamente del diencéfalo, ¿verdad? Envía señales ¿a quién? ¿A quién le envía señales el hipotálamo? ¿Al útero? Antes no, porque el útero no tiene una conexión directa con así con el sistema nervioso del útero, empieza sus ¿A los contracciones, músculos que están alrededor libera la del menstruación, útero? todo en base a qué? ¿A los músculos que están alrededor del útero? Sí, que se tiene que contraer, estoy de acuerdo, pero ¿quién le da esas órdenes de que tiene que empezarse a contraer? ¿Qué tiene que estar presente para que el músculo liso que forma el útero, que es un músculo involuntario, empiece a contraerse? Tiene que haber hormonas. Si no están esas hormonas presentes, como la oxitocina, ¿verdad? No empiezan las contracciones uterinas. ¿Sí? Entonces puede intentar salir el bebé y ahí se va a quedar trancado, como le pasa a muchas mujeres que tienen un trabajo de parto insuficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Cuando ve que están haciendo, el bebé está sufriendo, está asfixiándose, a veces enroscado en su cordón, y no puede producirse la dilatación de la vagina y del cuello del útero. Realiza una cesárea. Bueno, programan una cesárea, y si no, si ven que ya está encajado el bebé y que no pueden hacer la cesárea, ¿qué le darán a la madre? No sé, Le dan oxitocina. oxitocina, se la dan intravenosa, cosa que empiece a actuar sobre el cuello del útero y el útero empiece a contraerse para poder expulsar al bebé. Eso es un sistema de regulación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de sistema es, ¿sí? Bueno, esta idea de la regulación homeostática surge en el siglo XIX con Claude Bernard. Este es el padre de la homeostasis, ¿verdad? Porque Claude Bernard en esa época introduce un concepto que hasta ahora no se tenía en cuenta, que es el concepto de medio interno. Él dice que mientras el medio interno mantiene estables sus valores, entonces la persona está saludable. Como dice ahí, la estabilidad del medio interno es una condición de vida libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para que el individuo sea un ser independiente, equilibrado, tanto física, mental, social y ambientalmente, tiene que tener una independencia, ¿verdad?, de su funcionamiento que la proporciona ese equilibrio, esa homeostasis. ¿Sí? Si las células no están funcionando bien, si el medio interno no está equilibrado en sus valores, nada puede ser posible para mantener el equilibrio. Y él plantea que cuando se produce un desequilibrio tal de las condiciones del medio interno, eso provoca la muerte. Por otro lado, también Claude Bernard da la idea de quiénes serían los medios internos, a qué le llaman medio interno. ¿Sí? Y bueno, y él dice que el medio interno sería el medio que rodea las células, es decir, el medio extracelular. ¿Sí? Aquel medio que se parece mucho al agua de mar, ¿se acuerdan que divagábamos un poco con eso? Que tiene esas condiciones de sales, de iones, de proteínas, de aminoácidos, de todas esas cosas que necesita la célula para funcionar. ¿Sí? Entonces, este señor, Claude Bernard, introdujo dos conceptos importantes, uno el de homeostasis y otro el de medio interno. Y él dice que el medio interno es ese líquido extracelular. Para un ser unicelular esto es fácil de entender. ¿Sí? El medio interno sería el líquido intracelular y el líquido que rodea a la membrana. Ahora,
para un individuo pluricelular, el medio interno se agranda un poquito más. Porque cada célula está en un tejido, tiene su contenido intracelular, pero también tiene su contenido extracelular, pero a su vez ese tejido está en un órgano, ¿sí? Al que le llegan fluidos, como la sangre, la linfa, que también forman parte del medio interno. Entonces, el concepto de medio interno, espera, ¿qué pasa por acá? Acá, estaría ampliado a todos los líquidos corporales, ¿sí? Cuando el organismo mantiene las condiciones moleculares y de temperatura y de todos los parámetros que se les puedan ocurrir bastante estables dentro de un rango, entonces decimos que esos líquidos corporales están en equilibrio, están en homeostasis. Cuando ustedes se van a hacer un examen de sangre, vieron que les dan un papelito con todos los valores que tienen. Y al lado del valor que les dio a ustedes tienen entre paréntesis o en otro color un rango. Y les dice, por ejemplo, van a hacerse un estudio de hemoglobina, ¿sí? De hemoglobina en sangre. Y le ponen ahí 14. Y al lado dice, valores normales 13 a 16. Sí, eso es verdad. Es decir, ahí tengo un rango entre que los valores que se midieron de hemoglobina tienen que ser los normales. O sea, cuando el cuerpo funciona bien, hay entre 13 y 16 de hemoglobina. Si tenés 12, ya la cosa anda mal. Algo está pasando ahí. Entonces hay que investigar cuál es la causa de una hemoglobina menor. ¿Sí? La causa de una hemoglobina menor puede ser que no absorbas bien el hierro, puede ser que no comas cosas con hierro. ¿Sí? Se van a hacer una densitometría ósea. Cualquier examen clínico que se vaya a hacer. ¿Qué se mide? Se mide, bueno, en el espectro el grado de cobertura de calcio de los huesos. ¿Sí? Entonces, si se ve que hay un grado que no corresponde a la normalidad, ahí se está detectando un cambio, una pérdida del equilibrio. El calcio no se está fijando donde se tiene que fijar. Entonces hay que investigar. Bueno, ¿cuál puede ser la causa? Puede ser que la persona no tenga actividad al aire libre, puede ser que la persona no coma fuentes de calcio, ¿sí? Porque el calcio está asociado no solamente a la entrada, sino también a su fijación a través de la vitamina D, que se produce en la piel gracias a los rayos ultravioletas. O sea, vieron, ese equilibrio tan sutil, tan importante, es lo que conocemos como homeostasis. Y está dado por el equilibrio químico, electroquímico que tienen los líquidos corporales. ¿Quiénes son los líquidos corporales? Bueno, el líquido intracelular, que lo abreviamos con la sigla LIC. El líquido extracelular, abreviado con la sigla LEC. El líquido intersticial sería ese líquido extracelular o que queda entre los órganos, el plasma sanguíneo, o sea, la parte líquida de la sangre, la linfa, que es otro fluido que tenemos por los conductos linfáticos, que está formado fundamentalmente por agua y una cantidad de células de tipo glóbulo blanco, linfocitos, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, abreviado como LCR, este es el líquido que se encuentra circulando en las cavidades del sistema nervioso y entre las meninges que también protegen al sistema nervioso. El líquido que tenemos en las articulaciones, el líquido sinovial, ¿ah? Que también tiene una composición química que tiene que ser estable para poder funcionar como lubricante, que es como el aceite de la máquina articulación. Y después tenemos otro ejemplo, el humor acuoso y el humor vítreo que tenemos dentro del ojo, que son los que mantienen la presión ocular, que debe ser constante, porque si cualquier exceso de presión puede dañarnos la retina y quedarnos con baja visión o sin visión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que entonces, estos líquidos serían los líquidos que Claude Bernard acuñó como medio interno. ¿Sí? ¿Queda claro? Y tienen una característica cada uno de los líquidos de composición química que tiene que mantenerse lo más estable posible dentro de ciertos rangos. El que cambien esos valores hace que se detecte ahí una irregularidad. Bien,
Por eso decimos, cualquier alteración de la homeostasis, ¿verdad? ¿De dónde puede venir? De- Del exterior. Exacto, puede venir del medio interno o del medio externo. Del exterior, a través de lo que comemos, a través de lo que nos ponemos, porque nos ponemos sustancias químicas en el pelo, nos ponemos sustancias químicas en la piel. del medio mismo. Exactamente, todo lo del medio puede, inclusive un factor físico del medio, la presión atmosférica puede hacer variar el medio interno. La Todas temperatura las cosas puede que nos dan alergia. Exacto, la temperatura puede hacer variar el medio interno. Y nos va a dar cuadros que van a ser las señales de que algo está funcionando mal. Por ejemplo, una alergia, como dice el compañero, ¿no? Pero también hay señales del medio interno. Por ejemplo, que suba el pH de la sangre por un mal funcionamiento del riñón o por un mal funcionamiento de los que se sacan de encima los factores ácidos, como son las bombas de hidrógeno, no están funcionando. Problemas genéticos. Problemas genéticos también, ¿verdad? Pueden causar desequilibrios homeostáticos, es decir, pero bien de adentro del ser, ¿verdad? O sea que las alteraciones de la homeostasis, según el origen, pueden ser internas o externas, ¿sí? Pueden ser también, según la trascendencia que tengan, leves y transitorias o graves y prolongadas, ¿sí? Las enfermedades metabólicas son generalmente desequilibrios homeostáticos graves y prolongados, ¿sí? Y para poder mantener ese equilibrio, nosotros utilizamos dos sistemas del organismo, ¿sí? Uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino. ¿Quiénes regulan que los valores vuelvan a su nivel normal? Bueno, pueden ser los neurotransmisores que salen con el impulso nervioso o las hormonas que salen de las glándulas endocrinas. ¿Sí? Para regular la cantidad de una sustancia o el pH o la transmisión de un impulso o lo que fuera, ¿a qué se recurre? O al sistema nervioso o al sistema endocrino. Y a veces a los dos a la vez. Porque a veces es el sistema nervioso que estimula al endocrino y el endocrino es el que hace la función de regulación. ¿De acuerdo? Hay dos sistemas de control. Los dos se llaman sistemas de retroalimentación. ¿Quién sabe por qué de retroalimentación? Porque actúa uno, ¿Porque actúa uno qué? uno actúa sobre el otro. Ah, ¿y eso quiere decir retroalimentación? Profe, ¿y No sé, puede profe. ser que sea porque lo vuelva a hacer, digamos, al equilibrio? Bien, primero hay un desequilibrio, se pone en marcha el sistema y el sistema ¿qué hace? Revierte la situación y vuelve al equilibrio. A veces, ¿cómo? De manera negativa y otras veces de manera positiva. A veces aumenta la condición controlada y otras veces disminuye la condición controlada. ¿Sí? Bien, los sistemas de retroalimentación, ¿verdad? Son aquellos mecanismos, ¿verdad?, que se ponen en marcha, que evalúan una condición controlada del cuerpo, puede ser temperatura, puede ser nivel de calcio, nivel de sodio, nivel de glucosa, cualquier condición controlada del cuerpo, ¿verdad?, que es censada generalmente por el sistema nervioso, ¿verdad? Cuando hay un cambio, ¿verdad?, hay un sistema que lo que hace es tratar de controlar y retornar a la homeostasis. Eso es lo que hacen los sistemas de retroalimentación. ¿Sí? En un sistema de retroalimentación siempre hay una condición controlada, que es la variable que está supervisada. O yo les decía, la temperatura corporal. Para estar bien hay que estar entre 36 y 37 grados. Si tenemos menos, tenemos hipotermia. Si tenemos más, tenemos hipertermia, es decir, fiebre. Si se superan algunos límites, tanto hacia menos temperatura o más temperatura, el cuerpo pierde la homeostasis, ¿sí? Y puede morir.
Lo otro que tiene que existir siempre es un estímulo. El estímulo que desencadena este sistema de retroalimentación es alguna alteración de ese equilibrio que tenemos dentro de ciertos parámetros. ¿Sí? Un desequilibrio de una condición controlada, como por ejemplo un desequilibrio en la temperatura, ¿verdad? Es un estímulo para que estos sistemas de retroalimentación se pongan en juego. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que cambie la condición que se está controlada, o sea, cualquier cosa que cambie la temperatura corporal, el nivel de calcio, el nivel de glucosa, el nivel de urea, lo que sea que se esté controlando en el cuerpo, eso es un estímulo para que empiecen a ponerse en marcha los sistemas de retroalimentación. ¿Sí? Después, en cualquier sistema de retroalimentación están los siguientes componentes. Primero hay un receptor, ese que capta la variante de la condición controlada. ¿Sí? Hay un sistema de control, que es el que se da cuenta o que recibió la información desde el receptor de que algo varió. Entonces procesa ese cambio y busca la estrategia para emitir una acción. ¿Sí? Pero el centro de control no es el que actúa, el centro de control es el que envía las señales a donde hay que actuar. ¿Sí? Que son los efectores. Generalmente los efectores son músculos y son glándulas. Bien, decimos entonces que el receptor es la estructura que detecta la condición controlada, es la variable de la condición controlada. ¿Sí? Y como la detecta, tiene conexión con el centro de control, que generalmente es el sistema nervioso, y le envía toda esa información al centro de nervioso. El centro de control, entonces, es el órgano que es el que tiene clarísimo cuáles son los márgenes en que se puede cambiar la condición controlada. Temperatura, 36, 37 grados. Menos 36, la cosa está complicándose. Más de 37, también se está complicando. Entonces, es el que tiene establecido cuáles son los valores normales. Cuáles son los valores de esa condición controlada. Entonces, cualquier zafada de ese valor, el centro de control, ¿verdad?, tiene que actuar. Entonces, cuando detecta que una variable, no es que actúe ya de una, tiene que evaluar, ¿verdad?, estas señales recibidas por el receptor, porque puede ser algo transitorio. ¿Sí? Entonces, también tiene que evaluar esas señales si son permanentes, si son intermitentes, si son esporádicas. ¿No? Y en el caso de ser variables que se mantienen en el tiempo, genera señales que van hacia los efectores, que son los órganos que van a actuar. ¿Sí? Son los órganos que van a dar una respuesta y que van a hacer que esa condición controlada se vuelva a modificar. ¿Sí? Profe, Sí. ¿pero el centro de control puede ser un órgano que no sea el cerebro? Sí, la mayor parte de las veces es un órgano que no es el cerebro, porque son todas funciones inconscientes. Nosotros ni nos damos cuenta, por ejemplo, que el corazón está latiendo. Y sin embargo, es una condición indispensable que el corazón lata. Entonces, no es el cerebro el que controla las funciones inconscientes. El cerebro, todo lo que sería la corteza cerebral, es el encargado de las funciones conscientes. Después tenemos partes bajas del cerebro, como son las del diencéfalo, que es el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, que son todos órganos nerviosos, ¿sí?, que funcionan de manera inconsciente. Todas las funciones que realizan son inconscientes. El tronco encefálico, que está formado por los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, el bulbo, todos esos órganos nerviosos, ni nos enteramos lo que hacen. Pero anda a tener un derrame en el tronco encefálico, no contás el cuento, porque en el tronco encefálico están los controles de la respiración, de la deglución, de la frecuencia cardíaca. Es decir, falla eso y ya está. No hay otra cosa, no hay forma de controlar nada, porque esos centros nerviosos son centros de funciones inconscientes. Y los efectores generalmente son glándulas y músculos. ¿Sí? Puede ser también otro órgano nervioso que a su vez actúe sobre glándulas y músculos. Bien, y acá tenían el ejercicio de la temperatura. ¿Sí? La chica llega a su casa, se siente mal, se siente cansada, tiene una cantidad de cosas. La madre nota que está muy colorada
y que tiene la piel caliente. ¿Qué hace la mamá? ¿Intenta regular su temperatura? No. No, no vi. ¿Alcanza con poner la mano para decir que no tiene temperatura? Ah, No, no, le pone un termómetro. Te pone un termómetro, porque así yo puedo saber, con la experiencia de mamá, tú te das cuenta cuando tu hijo tiene fiebre, porque le ves que está caído, cuando es un infierno de repente, ves que no está haciendo las actividades normales, lo ves medio colorado, podés tocarlo y está calientito, pero vos no podés saber si está calientito más o menos. Tenés que saber cómo está variada esa condición controlada. ¿Sí? Entonces la forma más exacta es colocar el termómetro. Porque el termómetro clínico me va a indicar si el rango de temperatura normal, que es 36-37, y me va a indicar si se pasa de los 37. ¿Vieron que los termómetros todos en el 37 tienen una raya roja o alguna cosa que distingue que a partir de ahí son valores patológicos? ¿Se fijaron en eso? no, yo siempre uso uno que es Digital. digital. El digital, ustedes ya no tienen termómetro. Está bien, pero el digital también puede llegar hasta indicar con pitidos y todo, el exceso. Depende de qué digital, ¿no? Bueno, la mamá detecta que tiene 39,5, ¿es, no? ¿Dice 39,5 o 38,5? No me acuerdo. Bien, 39,5, casi 40. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la variable controlada? Está en Bueno. desequilibrio. Muy desequilibrada, está al límite, ¿verdad?, de la convulsión. Por encima de los 40, ¿verdad?, se producen convulsiones. ¿Te parece, Manuel, que tenés una interferencia y hace ruido? Ahí va, genial. Abrila solamente cuando vayas a contestar algo. Bien. Bueno, entonces, imagínense, aumentó la temperatura. Acá nos dice la temperatura de la piel, ¿verdad?, aumenta. La mamá se dio cuenta a través del termómetro, ¿verdad?, que la temperatura está elevada. Pero ¿quién también se dio cuenta que la temperatura está elevada? El hipotálamo. Exactamente. El hipotálamo, que es una parte de sustancia gris que se encuentra en la base del cerebro, forma parte del diencéfalo, más adelante vamos a ver, ¿sí?, es quien detecta que esta temperatura se elevó por encima del rango permitido, del rango de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace inmediatamente ese hipotálamo? Miren lo que hace inmediatamente. ¿Hacia dónde van señales del hipotálamo? A las glándulas sudoríparas. A las glándulas sudoríparas, y vieron que cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué nos pasa enseguida? Respiras. Transpiramos. ¿Para qué? Para enfriar el cuerpo. Exactamente. Un mecanismo sencillo que es liberar agua para enfriar la piel, ¿verdad? Y evitar que siga aumentando, aunque sí puede seguir aumentando, ¿no? Pero esto es un mecanismo para mantener la homeostasis. Es decir, puede ser más o menos efectivo. Todo depende de quién haya causado el aumento de la temperatura. ¿Sí? De repente es una bacteria y no podemos controlarlo con las controles naturales. A veces le tenemos que adicionar, para que sea rápido, algún antitérmico. ¿Sí? Bien, también va hacia la piel. ¿Sí? Y ahí en la piel, ¿qué provoca? La dilatación de los vasos sanguíneos. Y eso explica que la nena, ¿cómo estaba? Colorada. Colorada, ahí va. Porque eso es otro mecanismo. Al abrir las arterias, al dilatarlas, ¿qué va a pasar? Va a pasar más cantidad de sangre por ellas. Entonces, abriendo las arterias de la piel, la sangre va a circular mucho por la piel y va a ir liberando ese calor interno que está descontrolado, lo va a ir disipando hacia el ambiente. Por eso la persona también se siente caliente. ¿Sí? Bien, ¿y a quién más le manda señales? A una glándula. A una glándula que se encuentra